Muy buenas tardes, compañeros magistrantes y tutora a cargo. En este momento le traemos a colección un reencuentro de la historia a la evolución de la educación sostenible, desde el horizonte crítico, como a la evolución a lo largo de la historia y como construcción del proceso de formación en los distintos campos, territorios, escenarios donde el pensamiento se ha desarrollado a través de la evolución de la educación y su historia. Podemos ver que a lo largo del tiempo, donde nos encontramos con una paideia griega que se encargaba de instruir, de capacitar, de orientar, de guiar a las personas de la clase, podemos decir, alta. Esto se llamaba, lo tenía un nombre como popular que tenía Tenes y Aristeo, que era lo que se encargaba de formar, de instruir a estas personas con un objetivo grande, que era el objetivo de gobernar, ¿sí? Y para nadie es un secreto que hasta la época hay personas que tienen ese pensamiento y han venido evolucionando con esa clase de gobernanza. Podemos ver que esta pandilla griega, a través del tiempo, nos podemos apoyar de Homero, que él dice que la educación de esa época era a través de los grandes héroes, ¿sí? Estas personas, inclusive en esa época, estas personas eran ídolos, ¿sí? La persona que más era fuerte, la persona que inmortalizaba su historia, era esa persona que iba a dejar su legado por siempre. Podemos ver a lo largo de esta historia que que los héroes eran idolatrados, ¿sí? Estas personas tenían el conocimiento de un currículo a seguir. Ese currículo era ese modelo que querían hacer en ese entonces esta persona. Es como las instituciones educativas. Cada institución educativa monta su currículo con el modelo de persona que le quiere mostrar a la sociedad. A través de esta idea, ¿qué hicieron? Según Sioma, el trabajo que venía haciendo en los trabajos de los días era capacitar, orientar, formar para que la educación sea transformada, en la cual tenga acceso a todas las personas, que esta educación no se convierta en contraturismo, sino que solamente todas las personas puedan tener acceso a ella. Además, esta paideia griega era a través de la arité y la simpatia, que eran los encargados de capacitar, que tienen los sujetos para que el sujeto sea crítico, argumentativo, constituismo. Mira, yo como docente en las instituciones educativas debo dejar de impartir mi clase de una forma bancaria. Debo incitar a los estudiantes de una forma crítica, constructiva y con base sólida para que ellos puedan no imponer, sino dar su punto de vista de una forma más equitativa, podemos decir que todo esto nos conlleva a una idea de sujeto crítico del ser, que se resalta la belleza, la bondad, la verdad, que busca que el educador sea una formación integrada, que el docente ayude a guiar al estudiante, más no le imponga. ¿Y cómo podemos seguir esta evolución de la educación, compañera Alexa? Por supuesto, compañera Tania. Igualmente, en la época medieval nace la Paideia Christi, la cual se caracteriza principalmente por la enseñanza de la religión, de la élite social y de lo eclesiástico. También llega a una comprensión del teocentrismo, el cual es comprender y entender a Dios como el director principal de todo lo que surge en el universo, llegando así el ser humano a comprender lo que está bien y lo que está mal. Tomás de Aquino es uno de los grandes pensadores de esta época y nos describe al ser humano como un alma intelectiva. El ser humano tiene la capacidad de razonar sobre la verdad, la capacidad de conocer la verdad y de entenderla
a través de la virtud para buscar un bien común. Personalmente pienso que esta paideia es una base fundamental para la educación en la actualidad, debido a que nos ayuda a comprender y a entender la importancia de adquirir conocimiento, de ponerlo en pro de un bien común, de buscar alternativas para ayudar a la igualdad y la equidad entre las personas. Asimismo, buscando una libertad en conocimiento, pero que esta libertad no afecte a otras personas, sino busque ayudar en mejora de una sociedad más libre y activa. Ahora, profe Allinson, ¿qué otros acontecimientos surgieron referente a la historia de la educación? Claro que sí, compañera Alexa. Dándole continuidad a la siguiente etapa, donde se habla de la paideia humanista, la cual da un giro enorme a nivel educativo en el siglo XV, centrada en el sujeto, en el individuo como un ser único capaz de poseer su propio conocimiento. Esta tuvo un pensamiento antropocentrista, rompiendo con la idea del siglo pasado, ya antes mencionado y socializado por nuestra compañera, el cual decían o planteaban a Dios que tenía el control de la sociedad. Estaba basado en la teología. En esta etapa se dan grandes cambios a nivel educativo, la cual como primera instancia surge la burguesía. Estaba a mediados del siglo de la Edad Media, específicamente en Europa. Estos eran personas comerciantes y artesanas, la cual no pertenecían ni a los señores feudales ni tampoco a los siervos campesinos. Estos, por su nivel económico, les permitían vivir de una forma media. Ellos querían o buscaban la libertad, el individualismo aplicada a la economía, a la religión y a la educación, rompiendo las barreras del conocimiento. En este punto también quiero resaltar a dos grandes personajes que fueron fundamental en el desarrollo educativo. Estos eran Erasmo de Rotterdam y Antonio de Nebrija, quienes plantearon el modelo educativo como un derecho fundamental del ser humano, dando las bases a la cultura y a la civilización. Desde mi profesión como licenciada en pedagogía infantil, quiero decir que gracias a ellos, gracias a sus aportes, se empieza a cambiar la perspectiva y la conceptualización que se tenía del niño, del infante, ya que antes ellos eran vistos como personas que no servían, personas que eran personas que estaban en un periodo de su tiempo donde eran vistos como alguienes inútiles, ya que no generaban capital y también no eran atendidos de una forma integral, ya que no satisfacían sus necesidades tanto físicas y mucho menos como educativas. Ellos estaban al cuidado de nodrizas y de sus madres. Pero vemos que a lo largo de la historia esto empieza a cambiar. Ya ellos, su educación estaba al encargo de pedagogos y ya eran vistos como personas o sujetos de aprendizaje y sujetos de derecho. En esta etapa de la historia, la educación se empieza a centrarse en las necesidades del ser humano de una forma personalizada y no del grupo en general, donde el docente y alumno tenían una enseñanza-aprendizaje de manera más directa y las cuales se podían detectar las necesidades del ser humano a nivel individual. Por otra parte, la paideia humanista centra o se fundamenta en el pensamiento crítico para un desarrollo educativo, recordando que la paideia es un término utilizado para llevar al educando a un conocimiento de la verdad absoluta, cultivando sus mentes o cultivando las mentes de los estudiantes para mejorar la calidad y llegar a una excelencia educativa.
con miras a mejorar la sociedad. En este punto, el docente ya no era visto tanto como poseedor de un conocimiento, era visto como el docente humanista basaba su criterio en la cultura. El pensamiento de los estudiantes y en el pensamiento de los estudiantes para un desarrollo integral. Podemos decir que desde nuestra labor debemos preguntarnos, ¿qué tanto estoy aportando a mis estudiantes para cultivar ese pensamiento crítico desde sus propios argumentos, desde su propia creatividad? Podemos aplicar estos fundamentos utilizados en la paideia humanista, las cuales abrieron las puertas a un desarrollo de la escuela sostenible para garantizar beneficios a la educación y darle paso a las paideas modernas, la cual será socializada por Jason Bernal a continuación. Muchísimas gracias. Para seguir con la finalidad del trabajo, de este trabajo que tiene como objetivo hacer una recopilación histórica de la evolución de la educación, a continuación voy a hablarles acerca de lo que hace referencia o lo que compone la paideia moderna. Eh, Durante este periodo que más o menos empieza en el siglo XVII y que normalmente es conocido como la Ilustración, se empieza a utilizar la razón como principio rector de todo. Entonces, la paideia también empieza a caracterizarse por tener unos principios específicos en los que, como menciono, la razón se convierte en la base fundamental de todo, tanto así que aquellas cosas que no tienen o que no entran en la racionalidad, pues básicamente no existen. Acá también las ciencias exactas tienen que ver con el conocimiento, es decir, todo lo que las ciencias exactas estudian está directamente relacionado con el conocimiento. Las tendencias educativas de la época son básicamente enciclopedistas y están caracterizadas por tres principios fundamentales. El primero tiene que ver con la naturaleza, el segundo la razón y por último la experiencia. Eh, bueno, de esta manera la escuela se centra o se concentra mejor en todo aquello que tenga que ver con ciencia y descuida, por otro lado, el tema de las humanidades. Eh, Finalmente, eh, aparece un principio que normalmente no es muy tenido en cuenta y tiene que ver con cómo a partir desde este pensamiento, de este tipo de escuela, surge el movimiento que conocemos como nacionalismo. De ahí que uno podría decir que los movimientos fascistas posteriores tienen su origen en este periodo. En cuanto al modelo de escuela, predominante es el conocido como Marqués de Condorcet, y este buscaba una educación racional, como dije anteriormente, desde las ciencias exactas, pero opuesto a este movimiento tradicional, empiezan a surgir otros movimientos alternativos y uno de esos tiene que ver con la revolución pestalozziana, ¿sí? Está delimitada dentro de los años 1746 y 1827. Este movimiento educativo está caracterizado por la apertura de centros de educación no tradicionales, pero sí populares. Dentro de esos centros de educación tienen la característica que parten del saber hacer, es decir, parten desde la práctica y la experiencia, y básicamente estaban dirigidos hacia los hijos de los campesinos. Para el creador de este movimiento, para Pestalozzi, el conocimiento se daba básicamente desde el diario vivir, desde la práctica y, como dije anteriormente, desde la experiencia. Aquí, en este punto de la historia de la educación, nosotros podemos decir que desde este tipo de movimiento alternativo se empieza a generar una escuela sostenible con una perspectiva crítica o con un pensamiento crítico y que
inicia o que tiene como objetivo no perpetuar los vicios sociales de la educación tradicional. Eso a grandes rasgos tiene que ver con eh, el tipo de escuela en la época moderna. Y a continuación mi compañero Hugo va a hablar un poco acerca de cómo era la educación en el siglo XIX y el siglo XX. Buenas tardes. Siguiendo la línea de tiempo de mis compañeros, nos adentramos en el siglo XIX y el siglo XX, donde podemos observar un cambio en el pensamiento crítico y en los procesos de educación. En este momento de la historia, Johann Herbart es el puente que le permite a la pedagogía desprenderse de esas concepciones metafísicas que le ha dejado la ilustración y el racionalismo. También se genera la corriente de las ciencias de la educación y hay un cambio en el pensamiento, pasando de un pensamiento racional a un pensamiento positivismo lógico de Augusto Comte y el Círculo de Viena, el cual es una corriente filosófica y social. A raíz de estos cambios en el pensamiento crítico, sucede algo en las ciencias de la educación que es de suma importancia. En este siglo las ciencias de la educación se someten a lo que las demás ciencias del saber le rigen o le permiten. Y podemos observar cómo el docente, por medio de esto, pierde autonomía. También por la creación de las escuelas convencionales, las cuales pretenden brindar un conocimiento rígido, lineal, omitiendo el pensamiento crítico, en donde convierte al docente en un instrumento de las demás ciencias del saber. Lo hemos podido vivenciar aquí en Colombia en las últimas décadas y siglos, en donde hemos visto cómo el docente ha perdido esa perspectiva de generar ese pensamiento crítico en sus educandos, en donde les imparte todo el conocimiento que se supone que ellos deben saber, ¿sí? De manera rígida, de manera lineal, simplemente dándoles. Y es aquí donde se valida lo que nos dice Freire en la educación bancaria, donde cogemos al estudiante, ¿sí? Y lo llenamos de información y no lo dejamos decidir por sí mismo. A modo de conclusión, debemos romper los paradigmas de la educación, cambiar esos modelos que ya son obsoletos, que prohíben que el docente ejerza su papel en el salón de clase, para que existan personas que aporten un conocimiento y un pensamiento crítico y un cambio en cualquier aspecto de la vida social.